Primeramente, bienvenidos a todos, que tengan una muy buena noche. Vamos a dar inicio a la primera parte, que es el psicotrading. Como les mencioné en la sesión de hace 2 días, y vamos a abarcar un poco la parte esta del psicotrading, que es muy importante, que es fundamental. De hecho, vamos a ver un poco de esto. Es un tema muy relevante. ¿Por qué es tan relevante? Porque esta es la razón del cual el 95% de la gente pierde. Solamente hay un 5% que gana. Igual leí por ahí un estudio que decía que, no recuerdo muy bien si era el 90%, algo así, que el 90% de la gente pierde su capital cuando va iniciando al cabo de un mes. Es decir, que la mayoría que va iniciando en el trading invierte un promedio entre $1,000 a $2,000 en promedio, y cerca del 90% pierde ese dinero al cabo de un mes. ¿Sí? Entonces, esos números son bastante serios. Son muy serios porque desde allá están cometiendo muchos errores, que es la de falta de capacitación, falta de control de riesgo, quizá falta de una estrategia, etcétera. Hay varios factores que vamos a ver ahorita a continuación, de por qué ocurre esto. Bueno, una de las principales razones de por qué ocurre eso es algo tan simple como esto. Hay dos tipos de operaciones, un trade ganador y un trade rentable. Así de simple, hay dos nada más. El ganador es aquel, o sea, la operación ganadora, voy a pintar, la operación ganadora o trade ganador es aquel que tú cierras en profit. Que tú cierras en profit. O sea, no importa la cantidad si es, vamos a suponer que abriste 5 operaciones y esas 5 operaciones las cierras con una cerraste con $1, otra cerraste con $2, otra cerraste con $5, no sé, algo así, ¿no? Por decir, por ejemplo. Por decir, un solo ejemplo. ¿Sí? Y resulta que el problema de esto es que cuando pierdes, vamos a suponer que ganaste todo esto y ganaste $8. El problema es que cuando pierdes, vamos a poner que perdiste $10. Entonces tienes un balance pues, negativo de -2. Entonces ya perdiste dinero del balance. Ese es el problema de estar acumulando siempre trade rentable. O sea, no digo que es malo, porque obviamente pues, hasta yo tengo trades ganados cuando el mercado, cuando se requiere cerrar una operación antes de que entre a la categoría o a la definición de trade rentable. Entonces, bajo esas circunstancias sí es recomendable cerrar, pero lo ideal es siempre mantener esto de aquí. Esto de aquí, que básicamente esto es la operación que tú cierras. Vamos a poner un ejemplo, que tú arriesgas 35 pips en stop loss, vamos a poner que en dólares estás arriesgando $50. Pero cada operación que estás teniendo la estás cerrando con arriba mayor de $50, o sea, mayor a esto. Ya sea 60, lo recomendable sería 100, para que sea un 2 a 1. Vamos a poner que lo estás cerrando que una cerraste con 85, otra cerraste con 100, otra cerraste con 150, ¿sí? Otra cerraste con 70, otra con 55, ¿sí? Algo así, por ejemplo. Y cuando pierdes, pues vas a perder 50. Menos 50. Entonces esa pérdida no representa el 100% de todo lo que ganas, simplemente es muy inferior. Acá sigues manteniendo pues, bastante positivos, y acá con una sola pérdida ya estás totalmente en negativos. Entonces ese es un error muy común que se observa pues, en todos lados. Ahí te das cuenta digamos que la experiencia pues, que tiene esa persona operando en los mercados, porque si solamente se la pasa buscando operaciones ganadoras y piensa que es bueno porque hoy ganó
tanta cantidad de dólares, pero si mira sus operaciones, todas las cerró con $10, $5, $3, y ves sus rojos, y ese rojo la cerró con menos 25, menos 10, etcétera. Pues eso puede, su curva llamémosle curva de operaciones o algo así, va a estar yendo así, ganó, pero no sabemos qué va a pasar al día siguiente o a la semana siguiente o al mes siguiente. Va a llegar un momento donde, ¡pum!, se desplome. Eso es lo que va a pasar inevitablemente, eso es lo que va a pasar de forma inevitable. Va a llegar un momento que esto va a caer de manera inminente, o sea, se los garantizo un 100%, de forma inminente. Pues es evidente porque tiene las probabilidades totalmente en contra. Por eso es totalmente evidente, no hay que ser un adivino para deducir eso. Vamos a recapitular esto porque es muy importante. Siempre traten de buscar trades rentables. Le voy a poner un ejemplo de cómo lo podrían manejar, eso es según igual el monto que estén invirtiendo. Se cambió. Bueno, hay dos maneras que yo recomiendo de usar este principio muy importante. Hay dos maneras. La primera, que es la más clásica, o sea, la que nos dicen los libros y gurús, etcétera, lo que sea, ¿no? La que siempre nos dicen, o la manera más conocida, que es arriesgar un porcentaje de la cuenta, ya sea el 1%, 2%, 3%, cuanto mucho 3% es lo que recomiendan la mayoría. Vamos a suponer que arriesgan el 1%, entonces lo que dice es que siempre busquemos un ratio pues, mayor al 2-1. Igual se puede buscar el 1-1, que igual es totalmente aceptable, siempre y cuando la estrategia sea mayor a se recomienda un 70% de aciertos. Eso lo vamos a ver un poco más adelante, porque es igual muy importante. ¿Sí? Pero vamos a poner el ejemplo. Vamos a suponer que ustedes usan este tipo de gestión, porque eso es una gestión, donde ustedes arriesgan 1 para ganar 2, es decir, un 2-1. No entendí muy bien tu pregunta. Dice, ¿la parte de la estrategia será la que aplicas o es parte de la que aplicas? Si te refieres a lo que voy a mostrar, pues fíjate, yo manejo una estrategia. Hay una diferencia entre sistema y estrategia, pero lo vamos a ver cuando empiece a mostrar esa parte, lo voy a dejar muy en claro qué es lo que les voy a enseñar. Pero ahorita vamos a continuar con este tema porque igual es muy importante que esto quede claro. Listo. Vamos a suponer que buscan un 2-1, donde acá no importa la cantidad de pips, no importa si el stop loss está a 100 pips, a 200 pips, a 1 pip, a 10 pips, no importa porque están arriesgando unos con respecto a un porcentaje de su cuenta para ganar 2 o que sea mayor a lo que están arriesgando. Es la manera más tradicional de hacerlo y es la manera más, digamos que sencilla de hacerlo. Pero para hacer esto, para que ustedes puedan hacer esto, se requiere pues, una cuenta. Yo recomendaría que sea arriba de los $2,000. Porque hacerlo con una cuenta debajo de $2,000, por ejemplo, de $1,000 o $500, este tipo de gestión no la recomiendo tanto porque es muy lenta y la relación esfuerzo-beneficio no es tan buena que digamos. Van a dedicarle muchísimo tiempo a operar, a hacer trading y van a tener un beneficio pues que no solventa nada. Entonces, digamos que no es la mejor opción para una cuenta debajo de $2,000. Y hay otro tipo de gestión donde igual pueden aplicar esto de trades rentables, que básicamente la segunda, que es la segunda forma, que trata de primero definir muy en claro cuál es su estilo de trading.
Y por estilo me refiero si van a ser intradiarios, si van a ser scalpers, si van a manejar swing. Eso es lo primero que tienen que tener bien definido. Bien definidos porque si ustedes van a aplicar esta segunda, que esta segunda les recomiendo para cuentas debajo de $2,000, si van a aplicar esto de aquí, tienen que tener bien definido cuál es su estilo de trading. Bien. De la manera en la que lo van a hacer es, por ejemplo, si ustedes son intradiarios, yo me dejo una cuenta de tipo intradiaria, donde ahí oscilo el stop loss de menor a 35 pips. O sea, el tope máximo de stop loss que coloco en una entrada intradiaria es 35 pips. Es decir, si en mi estrategia tengo un punto de entrada, pero el stop loss sugerido como parte de la estrategia es de 40 pips, entonces esa operación no la tomo. ¿Por qué? Porque estaría yendo en contra de buscar trades rentables. Entonces, lo que busco aquí es, como tope en stop loss son 35. O sea, puede ser 20, puede ser 15, puede ser 10, puede ser 25, puede ser 30, pero no tiene que pasarse de 35 pips. ¿Para qué? Para que esto sea medible y poder decir que estoy teniendo trades rentables. Listo. Entonces, lo primero es fijarse un tope. Por ejemplo, si son intraders, le di el ejemplo de 35. Si son scalpers, podría ser de 10 o 15 pips. Si son swing, no sé, pues podría ser de 60 o hasta 70. No sé, ya depende de, pues, de cómo lo vayan manejando ustedes, o sea, de qué estilo sea. Listo. Después el ejemplo del intradiario, vamos a poner 35 pips, que es el límite. Entonces, cada operación que ustedes cierren de manera intradiaria tiene que ser mayor a 35 pips. O sea, cada operación cerrada, la operación cerrada, voy a poner esto acá, operación, la operación que ustedes cierren tiene que ser mayor a esos 35 pips. Operación mayor a 35 pips. ¿Sí? Vamos a suponer que abrieron compra en el eurodólar y para que sea considerado un trade rentable, pues, tiene que tener mayor a 35 pips. Así, esa operación se considera un trade rentable. Entonces, la acumulación de trades rentables es lo que les va a llevar, pues, a una rentabilidad y lo más importante, a una consistencia en la cuenta. Porque así no importa que ustedes pierdan, porque saben que las operaciones que están cerrando les da ese resguardo, esa garantía de que no están perdiendo todo lo que ya ganaron, simplemente ya perdieron una fracción de lo que ya ganaron. En cambio aquí, si solamente se enfocan en acumular trades ganados, se entra totalmente en la incertidumbre de que lo que ganaron hoy no saben si se va a ir mañana o el día siguiente, no saben lo que va a pasar. Y eso sí es meramente incertidumbre, no es una manera medible de hacer trading. Pero repito nuevamente, tener trades ganados no es malo. Lo que es malo es tener todos los trades ganados y no tener un nivel de riesgo medible. Eso sí es lo que es malo. Espero ya haya quedado esto muy claro, porque realmente esto es un principio, como dice acá, es un principio muy importante, muy, muy importante. Listo, vamos a pasar por lo siguiente. Se dice que cerca del 80% es psicológico y 20% es la parte técnica de la estrategia. Y esto es totalmente evidente porque, si se dan cuenta, existen cientos de estrategias de trading. Existen muchas estrategias de trading. Y seguramente ustedes han visto cientos de estrategias de trading. Han visto bastantes estrategias de trading, se han aprendido, han visto videos de YouTube, han pirateado cursos, no sé, han hecho muchas cosas. Y dígame si realmente pues, ya están teniendo resultados. Puedo asegurar pues, que el 90% no está teniendo resultados. Entonces, la cosa para la rentabilidad no va por ahí de conseguir una estrategia mágica, porque no existen. Simplemente va en especializarse en una buena estrategia. Te especializas
y trabajar muy fuerte en la parte del psicotrading. Entonces, eso va como que a la par. Tienes que trabajar la parte del psicotrading, o sea, tú es columna vertebral, y tienes que adaptar el psicotrading a la estrategia que estás adquiriendo, porque hay ciertas estrategias donde requieres más paciencia, donde requieres esperar confirmaciones, etcétera. Por eso es muy importante adaptar ese psicotrading a la estrategia. Ahí nos damos cuenta que esto es realmente lo más importante, ¿no? Listo. Ahora les voy a dar unos cuantos tips para que ustedes vayan reduciendo el nivel de emoción al hacer trading, porque a la hora de hacer trading, lo que menos tienen que, o sea, lo que no tienen que tener son las emociones que genera el dinero, como el miedo, avaricia, etcétera. Seguramente ya lo saben, ¿no? Entonces, les voy a dar unos cuantos tips para reducir ese nivel emocional que tenemos a la hora de hacer trading, a la hora de meter una operación. Bueno, la primera es la que siempre nos dicen y siempre la obviamos y no le tomamos en cuenta, pero realmente sí es muy importante, que por eso la pongo de primero, es la que siempre nos dicen y la mayoría no hace caso, que es no arriesgar más de lo que no estés dispuesto a perder, así de simple. Cuando tú arriesgas algo que no te está dando, digamos que pues, mucho miedo perder, o sea, digamos que tienes una cuenta de $2,000 y estás arriesgando en stop loss $20, realmente no estás sintiendo esa presión psicológica y esa operación la metes incluso con más confianza. Metes esa operación con más confianza, no tienes ese estrés y pues, obviamente como esa operación la metiste con más confianza, no la estás metiendo en base a las emociones, en base a lo que estás sintiendo. Estás metiendo en base a lo que te está diciendo la estrategia. Entonces, por eso ese es un buen tip. Nos los dicen siempre, pero realmente muchos no le hacen caso. Y es bueno saberlo nuevamente. Por eso se lo repito. No porque lo digan siempre, no es cierto. O sea, que es totalmente cierto. Vamos por el segundo. El segundo es la confianza que te va a dar esta estrategia cuando tú sabes que funciona. Cuando tú aprendes una estrategia y la has probado y pues, obviamente ya sabes que esa estrategia está funcionando, que eso lo puedes averiguar a través de backtesting, a través de la práctica de esa estrategia, que realmente tú sabes que funciona, entonces eso igual te va a ayudar a reducir la parte del nivel emocional a la hora de tomar una operación. ¿Por qué? Porque vas a tener esa confianza de lo que estás haciendo, realmente sí sirve. Porque cuando tú estás operando, vas a poner que aprender una nueva estrategia, no tienen esa seguridad de que realmente eso les va a funcionar. Cada operación que van a meter, la van a meter con miedo, la van a meter con inseguridad, con incertidumbre, y pues va a colapsar todo eso, ¿no? Entonces, cuando tú realmente sabes que la estrategia que estás usando funciona, ahí viene la seguridad. La seguridad y ahí viene la reducción de emoción. Sí, pero eso se consigue a través de la especialización que les comentas anteriormente, que es muy importante especializarse en una estrategia, practicarla, ajustar el psicotrading a la estrategia y listo. Esto les va a dar una gran confianza de lo que están haciendo realmente funciona. Listo, lo siguiente es pensar en términos de probabilidades y no en absolutos. Y mucha gente pues, comete el error de creer que, les voy a poner un ejemplo. Vamos a poner que aquí tenemos una excelente zona, el mercado venía cayendo y tenemos una excelente zona para comprar. Listo. Muchos cometen el error de pensar en términos de absolutos. De absolutos es decir, que el mercado tiene que rebotar aquí, tiene que subir aquí, tiene que subir ahí. Y realmente eso está mal porque los absolutos no existen ni siquiera en la vida real. O sea, no existen absolutos de ningún modo. Ni en la vida real existen los absolutos. Todo es Pareto o en términos de probabilidad.
Pareto significa 80-20, la ley del 80-20. Y en el trading siempre hablamos, cuando hablamos de trading, siempre hablamos en términos de probabilidad y nunca de absolutos. Entonces hay que quitarse en la mente eso de los absolutos. Es decir, que si la zona no se respetó y el precio, vamos a poner que siguió, eso no quiere decir que la estrategia no sirva. Eso simplemente quiere decir que porque esas son estrategias de alta probabilidad. Pero vamos a poner que, tuvo una probabilidad de rebote de un 80%. ¿Sí? Entonces, había un 80% de probabilidad de que suba y un 20% de probabilidad que caiga. Y pues, ¿qué ganó? Pues ganó la probabilidad de que caiga. Entonces, vamos a poner que esta es una zona, hay otra zona acá, y esa zona sí se respetó. Vamos a poner que hay otra zona acá, esa zona sí se respetó, y esta de acá no se respetó, ¿sí? Entonces sabemos que no vamos a ganar de las veces. Por eso no hay que pensar en términos de absolutos, siempre en términos de probabilidades. Aquí sí se dio, aquí sí ganó el 80%, aquí sí se dio, y aquí no se dio, ¿sí? Pero ¿qué es lo que pasa? Que mucha gente como tiene en mente el tema de absolutos, de que piensa que el mercado tiene que hacer eso, lo que hace es alterar la estrategia que ya ha adquirido, que ya ha aprendido. ¿Cómo lo altera? Pues empieza a buscar dónde falló, porque realmente nunca vamos a tener un análisis, digamos que el 100% de las veces. Eso no existe. Lo que hacen las personas cuando piensan en términos de absolutos, empiezan a buscar dónde falló, empiezan a tirar más líneas, algunos empiezan a meter cosas como osciladores, indicadores o cosas así, ¿no? Para evitar, según ellos, para evitar que les vuelva a ocurrir ese tipo de cosas. Pero realmente lo que tienen que pensar es que simplemente aquí la probabilidad no se dio. En las siguientes que van a ver, van a ver que la probabilidad sí se va a dar. Entonces yo les recomiendo no alterar la estrategia, tal, así como está, así deben aplicarla, no alterar estrategias. Si ocurre este tipo de cosas, simplemente pensar en probabilidades, en que la probabilidad no se dio, pero eso no significa que la estrategia no funcione. Simplemente que no se dio y listo. No hay que estar buscando por qué no se dio, etcétera, etcétera. Simplemente no se dio y listo. Lo que hay que buscar después de este es otro punto donde nosotros podamos entrar. Eso es lo que hay que buscar. Hay que tener esta capacidad adaptativa del mercado, ¿no? Si rompe la zona, perfecto. Es que ya rompió, ni modos. ¿Qué puedo hacer ahorita? Esa es la capacidad adaptativa que hay que tener. Y también esto nos ayuda a reducir el nivel emocional porque nos genera desapego. O sea, un desapego a decir que el mercado tiene que hacer esto. Y cuando nosotros pensamos que el mercado tiene que hacer tal cosa, pues nos entra la ansiedad, nos entra todo tipo de emociones. Pero cuando tenemos ese desapego, entonces sabemos que probabilísticamente eso puede romper. O sea, la probabilidad está ahí, de que es menor, pero de que está ahí y que puede romper, es totalmente cierto. Entonces eso nos quita esas emociones, ¿no? De miedo, incertidumbre, etc. Igual es otro buen tip. Vamos por el último, es que la de usar siempre el stop loss, porque fíjense, no es lo mismo irse a dormir con stop loss que sin stop loss. Si quieren hagan la prueba, váyanse, metan una operación y váyanse a dormir, que no le pongan stop loss y a ver si van a dormir. Y abran una operación, pongan el stop loss, a ver. Es muy diferente, ¿no? Cuando tú le pones stop loss, sabes que la operación, pues, si toca el stop loss, ya tienes un nivel de decir, bueno, pues al menos ya sabes cuánto máximo que puedes perder en esa operación. Pero si no tienes un stop loss, el mercado se te puede ir, e incluso si tienes un mal control de riesgo, el mercado se te va y te puede volar una cuenta. De hecho, son situaciones que seguramente a muchos les ha pasado. Entonces yo les recomiendo usar siempre stop loss y aquí les adelanto que hay dos tipos de stop loss. Hay dos tipos de stop loss. Un stop loss que denomino stop loss psicológico y el stop loss físico.
y cada uno se utiliza bajo ciertas circunstancias en específico. Creo que esto, ver si lo puedo tomar más adelante, porque por ahora no les recomiendo usar ese tipo de cosas, porque se usa bajo ciertas circunstancias, de manera muy específica se utiliza esto de aquí. Sí, en cambio esto de acá, pues es la manera física de que tú colocas el stop loss y listo. Es la manera más segura de hacerlo. Pues yo les recomiendo, pues, a los que son muy nuevos y van iniciando, que siempre utilicen stop loss. Y hay estrategias que son de alto riesgo, que no llevan stop loss, son en lotajes muy bajos, pero realmente esas son inversiones a muy largo plazo. Y siempre, y como son estrategias de mucho riesgo, existen las probabilidades de que la cuenta se te vuele. Entonces, si quieren usar estrategias sin stop loss, tienen que ser conscientes de que son estrategias de muy alto riesgo, son inversiones a muy largo plazo, porque la cantidad de flotantes que van a tener van a durar hasta, no sé, hasta por un año, hasta más de un año incluso. Tienen que tener muy en cuenta eso, pero si ese dinero lo quieren disponer con retiros constantes, entonces tienen que buscar una estrategia que conlleve stop loss, que no sea de tan alto riesgo como este tipo de estrategias que no lo usan, aunque algunas estrategias son llamativas porque ves que estás ganando, pero pues mira la cantidad de flotantes que llevas. Ahí está el detalle y ahí está realmente el peligro. Listo, ya se va a acabar, vamos rapiditos. Listo. Vamos a pasar a lo siguiente. Ahorita les quiero recomendar unos ciertos hábitos que la mayoría de los traders exitosos que he visto, ya sea en YouTube, en redes, etcétera, pues, que llevan. Bueno, los primeros, había un trader que no recuerdo el nombre que decía que la medida que tú hagas backtesting es el nivel de progreso que vas a, o sea, a medida que tú hagas más backtesting vas a tener un mayor nivel de progreso. Entonces yo les recomiendo que ustedes al menos hagan una hora de backtesting al día. Básicamente eso sirve para no perder como que esa conexión con el mercado. Porque si se dan cuenta, no sé si ustedes han dejado de operar por unos cuantos días o han dejado el trading por algunas semanas, algunos meses. Y a veces hay algo que, no sé, yo lo veo como una desconexión a los gráficos. Como que dejas de seguir los gráficos y entras en una etapa de desconexión. Y luego tienes que volver a conectarte. No sé, es como que un poco extraño, pero seguramente ustedes lo han sentido también. Porque yo también lo he sentido, ¿no? Porque cuando yo opero de forma muy constante, incluso hasta durmiendo, yo ya me imagino qué es lo que va a hacer el mercado al día siguiente. Tengo como que esa conexión con los gráficos, como, como que ese seguimiento, como que ya sé qué esperar del mercado, pero cuando dejo de operar, digamos que por una semana, entro en una etapa de desconexión donde yo ya no sé dónde está el mercado. Entonces, el backtesting es una manera muy práctica para no tener esa desconexión con el mercado. Y además nos ayuda, el backtesting nos puede servir incluso para la parte del psicotrading, para el desarrollo de la estrategia y para generar experiencia en la estrategia. Entonces el backtesting es algo muy bueno que realmente les recomiendo hacer el backtesting una hora al día y generarlo como un hábito. O sea, es muy complicado hacerlo un hábito. De decir, todos los días voy a hacer al menos una hora de backtesting. Entonces yo les recomiendo que tengan ese buen hábito. Otro buen hábito que lleva la mayoría de los traders exitosos, que es llevar su registro de operaciones. Por ejemplo, vamos a poner que hoy abrieron 5 operaciones. Entonces, ¿qué van a poner en su registro? Van a poner las 5 operaciones. De hecho, tengo un formato en Excel donde ahí lleva mi registro, ¿no? Le voy a pasar el formato de Excel donde ahí anotaba mi registro. Donde básicamente pues, lo que importa ahí es el bar, la hora, dónde colocar ese stop loss, tu take profit
lo más importante, que es una nota, una columna donde le agregaba una nota, donde ponía las razones de por qué yo decidí abrir esa operación, porque para llevar un registro, los registros lo hacen los brokers. Los brokers te mandan un registro de operaciones, etcétera. Eso es sencillo, ¿no? Pero lo importante de hacerlo manual es que realmente tú estás sabiendo por qué estás entrando en esa operación. Por eso les recomiendo que lo hagan aparte y no tomen en cuenta esos que te manda el broker bueno, básicamente eso, sino que ustedes lo hagan manual porque ustedes tienen que poner sus observaciones, por qué decidieron entrar, cuáles fueron las confirmaciones por la cual ustedes decidieron tomar acción en esa situación en específico. Y también tienen que anotar si entraron tarde o entraron muy adelantados. Y eso es totalmente crucial que la anoten. Vamos a suponer que el dólar estaba cayendo y no llegó a la zona y ustedes decidieron comprar. Entonces tienen que anotar si ustedes entraron antes de la operación o después antes de la zona o después de la zona, o de lo que ustedes quieran, ¿no? Que eso es muy importante igual hacerlo, anotarlo. Eso es lo que les va a permitir a ustedes mejorar. Otro es escribir. Esto es más recomendable para los que son nuevos, o tengan muchos problemas en la parte del psicotrading. Es decir, que tengan un psicotrading totalmente terrible y no le encuentren, digamos, que solución o no puedan solucionarlo. Una manera de hacerlo, y es una manera de hacerlo a mediano plazo, tampoco es de la noche a la mañana, ya están teniendo resultados de la parte del psicotrading, pero es una manera rápida y muy práctica de hacerlo, porque aquí básicamente lo que van a hacer, aunque suene pues, un poco ridículo, ¿no? Van a notar los sentimientos que tuvieron a la hora de abrir una operación. Por ejemplo, vamos a poner que tenía una zona y ustedes van a escribir, el precio estaba llegando a una zona de acción donde yo decidí tomar la operación. La zona no me generó confianza, tuve miedo a la hora de meter la operación y por lo tanto, al tener miedo, yo abrí la operación un poco tarde porque la operación se me estaba yendo y pensé que si no la tomaba se me iba a ir y se iba a ir sin mí, etc. Algo así van a notar, ¿no? Lo que están sintiendo a la hora están tomando la operación. Si sintieron avaricia, miedo, angustia, desesperación, etc. Básicamente eso van a notar. Les recomiendo hacerlo eso durante un mes y luego se den un día para revisar los apuntes que tuvieron. Eso sirve para que sean conscientes de lo que están sintiendo. Y cuando son conscientes de lo que ya están sintiendo, es más sencillo cambiar lo que están sintiendo, porque si no son conscientes de lo que sienten, es imposible cambiar eso. Entonces, el primer paso es ser conscientes de lo que sienten a la hora de hacer trading. Una vez sabiendo, es más sencillo cambiarlo. Así de simple. Por eso el diario de trading es una herramienta muy poderosa para mejorar las cuestiones del psicotrading. Y lo siguiente es más para temas intradiarios y scalpers, que es tener la disciplina y el hábito de establecerse un horario de trabajo, ¿no? Porque un error muy común que se comete es estar pegado todo el día a ese monitor. Estar pegado todo el día. Y realmente a veces cuando estás muy, muy pegado digamos que a todas horas, tienes a tener esa desesperación de estar queriendo meter operaciones donde realmente ya no debes estar operando, por cuestiones ya sea de metas, de que ya cumpliste tu meta diaria, de que el mercado está fuera de sesión, o por algún otro factor. Entonces yo les recomiendo, los que van a hacer scalpers e intradiarios, fijarse unos horarios, es decir, solamente voy a operar
Nueva York de tal hora a tal hora, Londres de tal hora a tal hora. Vamos a poner que Asia lo van a usar nada más para analizar el mercado de tal hora a tal hora. Entonces, eso es lo que yo les recomiendo, ¿no? Que se fijen en qué horarios van a estar ustedes trabajar y en qué horarios van a estar ustedes buscando operaciones. Y eso realmente